Un cilindro de simple efecto es mandado por un distribuidor 3 vías 2 posiciones, cuya posición es ella misma mandada por dos emisores de señales E1 y E2. Ya que la última posición mandada se mantiene aún después de suprimida una señal, se puede decir que el comportamiento del distribuidor es el mismo que el de un registrador. En un circuito del registrador puede ocurrir que las señales E1 y E2 se reciban simultáneamente, en cuyo caso el registrador ya no puede bascular, ya que las fuerzas que tienden a hacerlo funcionar se anulan. En la práctica, esta situación puede representarse de la forma siguiente. El emisor 1,2 hace bascular a 1,1. El cilindro 1,0 sale, accionando a 2,2. 2,2 hace bascular a 2,1. El cilindro 2,0 sale. En el registrador 2,1 se reciben simultáneamente las señales de 2,2 y 2,3. Examinemos el diagrama de conmutación correspondiente. El cilindro 1,0 sale. Designemos con el signo más la salida. También 2,0 con el signo más. La entrada de los mismos con el signo menos. Se comprueba que en el paso 3 del diagrama se vuelve a tener la situación en que las señales 2,2 y 2,3 son antagonistas. Para evitar este fenómeno de bloqueo se recurre a una cascada o a un mando del tipo paso a paso. Funcionamiento de una cascada. Las presiones de mando en 2,2 y 2,3 son iguales, pero la señal 2,3 solo puede ser activa si la señal 2,2 es nula. Para que la señal sea nula, se alimentan los emisores de señales por medio de líneas diferentes. Estas se conectan o desconectan según las necesidades. Para localizar las situaciones críticas, designaremos con A y B los cilindros y les asignaremos los signos más y menos. Cada vez que el signo de un cilindro cambia, hay coexistencia de señales antagonistas. La conmutación de los circuitos de mando se efectúa por medio de un registrador cuyas dos salidas alimentan alternativamente los circuitos 1 o 2. En este ejemplo se puede comprobar que los signos de los cilindros cambian con frecuencia. A más, B más, B menos, C más, C menos, A menos, A más, A menos. La conmutación del circuito de mando ha de efectuarse entre B más y B menos, C más y C menos, A menos y A más,
A más y A menos. Y por último, entre A menos y A más. Primer paso del ciclo siguiente. Necesitamos, por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5 circuitos de mando. Su conmutación se realizará por medio de 4 registradores. El número de registradores es igual al número de los circuitos de mando menos 1, ya que el registrador superior tiene acceso a 2 circuitos de mando. La conmutación de los circuitos se efectúa como sigue. Una señal E1 hace bascular al registrador inferior, con lo que pasa aire al circuito 1 y corta el circuito 5. La señal E2 hace bascular al registrador superior. Se corta el circuito 1 y se alimenta el circuito 2. La señal E3 hace bascular al registrador siguiente. El circuito 3 es alimentado con presión y el registrador superior vuelve a su posición inicial por medio del circuito de mando 3. El circuito 2 es cortado. La señal E4 hace bascular al registrador siguiente. Se alimenta el circuito 4 y se corta el circuito 3. La señal E5 manda al registrador inferior. Se alimenta con presión al circuito 5 y se desactiva al circuito 4. Nos encontramos de nuevo en el punto de partida del ciclo. Este método de conmutación se denomina cascada. Si en vez de provocar la conmutación a cada cambio de signo, la provocamos sistemáticamente a cada paso, obtendremos un mando del tipo paso a paso. Funcionamiento de un mando paso a paso. En el ejemplo que conocemos de la conmutación de los circuitos de mando, supongamos que deba realizarse un mando del tipo paso a paso. En este caso ya no tenemos, como antes, 2 circuitos, sino 1, 2, 3, 4 circuitos de mando. Con este tipo de mando, podremos más adelante modificar nuestro automatismo sin ningún riesgo de ver coexistir varias señales. Introduciremos en el esquema del circuito de mando símbolos lógicos. Este registrador tiene una entrada E1 que activa la salida A y una entrada E2 que desactiva esta misma salida A. En este tipo de mando se necesitan tantos registradores como pasos haya. Las salidas de los registradores son conectadas a las entradas de los distribuidores 4 vías 2 posiciones.
Si se acciona el primer emisor E1, se obtiene la salida A1 del registrador. Esta señal acciona el distribuidor 1,1 y el cilindro 1,0 sale. La señal A1 es transmitida al mismo tiempo a una puerta I, situada antes del registrador siguiente. Cuando el cilindro provoca la emisión de la señal E3, se obtiene por medio de la puerta I el basculamiento del registrador y con ello la salida A2. Con la inserción de la puerta I antes del registrador, se asegura que la emisión de la señal sea eficaz solo en la medida en que la señal de preparación procedente del registrador precedente esté ya presente. Se garantiza así el correcto desarrollo de la secuencia. La salida A2 provoca como señal de entrada E2 la supresión de la señal A1 del primer registrador. Además, sirve de señal de preparación para el accionamiento del registrador siguiente. El distribuidor 2,1 es basculado. El cilindro 2,0 sale. Al activarse el emisor E5, el tercer registrador bascula. Se obtiene una señal de salida A3 que, por su entrada E4, hace desactivar el segundo registrador. Se prepara la puerta I del último registrador. Se conmuta el distribuidor 2,1. Al accionarse el emisor E7, el último registrador da una señal de salida A4. Desactiva el registrador precedente vía E6 y envía por otra parte una señal al distribuidor 1,1. El cilindro 1,0 entra. Acciona al emisor E8. El cual desactiva el último registrador. La instalación se encuentra de nuevo en su posición inicial. Este tipo de mando permite efectuar cualquier número de pasos con un solo mando paso a paso. Resumen. Designando por más y menos los movimientos de los cilindros en el diagrama de conmutación, se obtienen los puntos de cambio de estado de la línea de mando. La conmutación de los distintos circuitos de mando se efectúa por medio de distribuidores montados en registradores. Este tipo de secuencia de conmutación se denomina cascada. Si la conmutación se efectúa a cada paso de funcionamiento y ya no solamente a cada cambio de signo, se obtiene un mando del tipo paso a paso. Estos dos tipos de mando no son muy adecuados para frecuentes cambios de programas, por lo que se designan como programas permanentes.